en San Lucas capítulo 2 y el versículo 52. Vamos a recordarlo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Crecimiento integral. Se crece, pero no solo puede ser una parte, se crece simultáneamente y equitativamente. ¿Les parece eso hermoso? Bueno, es el gran milagro de las posibilidades que Dios brinda cuando su obra se deja realizar y perfeccionar por Él. Solo basta el ser humano verle. ¿Cómo pueden crecer todos los órganos de su cuerpo? Pero no todos crecen en la misma proporción. Es decir, mi ojo crece hasta donde es el tamaño del ojo. Mi pie crece hasta donde es el tamaño del pie. Mi ojo no puede envidiar ser tan grande como el pie. Y hasta decir, mira Señor, es que ese pie tan grandote, cuando Él tiene que ser así para que sea la base de la plataforma que va a sostener todo mi cuerpo, toda mi estructura ósea. Así que el ojo no podría envidiar ese órgano que crece. Tampoco el pie hacerlo con el ojo. Él tiene que ser pequeño, porque es una cámara muy delicada que no puede estar tan expuesta. Él tiene que saber que su crecimiento va de acuerdo a su función, que sus propias células están más indicadas hacia adentro internamente para captar la luz, convertir imágenes, llegar al cerebro. ¿Por qué menciono esto? Porque nos es necesario entonces, cuando tú haces tu control de estatura o tu control de crecimiento, revisar que no todos crecemos igual, aunque sí crecemos, sino que crecemos de acuerdo al propósito, de acuerdo al fin, de acuerdo al objetivo que Dios tiene contigo. Yo soy un pastor, misionero, predicador. Yo no puedo pensar que mi crecimiento sea igual al empresario, a aquel que es un negociante. Ese no es mi medida, no es mi control. Tengo una función en el cuerpo. Tampoco la mujer puede pensar que el hombre crezca igual que ella. Su crecimiento para el objetivo con el que Dios le creó también está hacia ese punto determinado. Habrá un momento de sensibilidad en ella mayor que en él, para poder tener la cabeza fría y tomar decisiones. Habrá un momento también en el que ella deberá considerar que ella sí crece en ternura, cuando el hombre no tanto, porque se necesita en su efecto no solo maternal, sino hasta incluso de comprensión afectiva a su mismo marido. Es decir, pero esa complementariedad en lo que tú creces y yo no crezco, dirá el esposo a la esposa o viceversa, es lo que nos hace necesitarnos el uno al otro. Así que crecimiento, bienvenido, pero de acuerdo a como cada uno es, así debe ser. Esto lo hace la obra perfecta de Dios. Ahora, cuando tú miras este último aspecto que va precedido de que el Señor, como un niño y que se hizo hombre entre nosotros, creció. ¿Cómo? En estatura, o sea, en lo físico, pero también creció en sabiduría, o sea, en lo intelectual o mental, y también creció en gracia para con Dios, esa área espiritual. También dice aquí, y creció en gracia para con los hombres. Esto no significa que vivía solo para agradar a la gente. A veces uno malentiende eso. No, a mí sí me interesa, desde luego, que usted pueda entenderme, que usted pueda comprenderme. Mi anhelo es que lo que veas diferente en mí, tú puedas considerar por qué lo haces así. Eso no significa que todo te vaya a agradar, pero ciertamente te agradará si eres de la misma visión de mi vida. A ver, te explico. Cuando nosotros le decimos al creyente, como predicadores, hermano, tengan en cuenta lo que se está diciendo de usted, tengan en cuenta lo que se dice de su testimonio. A veces hay quien responde y dice, no me importa lo que digan los demás. Pero resulta que como mi función en el cuerpo es que esos demás
lleguen a los pies de Cristo y esos demás están diciendo: no veo a Cristo en ti, no miro el camino que me haga diferente si llego a ser como tú. Entonces sí importa lo que digan, porque está afectándose la función para la que tú fuiste creado. Vuelvo al ejemplo del pie y del ojo. Si el ojo entra un pequeño grano de arena y él se siente irritado y comienza a faltarle la vista, alguien dirá, como un miembro del cuerpo: oiga, se está quedando ciego, mire, ese ojo ya no está viendo. El ojo no puede decir: no me importa lo que digan de mí, sé que me equivoqué, sé que tengo un defecto, sé que entré en un lugar arenoso y no cerré mis párpados, así que, pero no importa, soy yo el que sufro. No, no eres tú, querido ojo, le diríamos. ¿Por qué? Porque si tú eres afectado en tu visión, nos afectarás a todos los demás miembros del cuerpo. El pie se tropezará y las manos se herirán. Necesitamos de ti, ojo, porque tú eres parte de un cuerpo. También por eso, crecer en gracia para con los hombres significa que esos hijos esperan que su padre sea un ejemplo, que ellos puedan decir: me siento orgulloso de ese papá mío, cómo me enseña, cómo me habla, cómo me muestra, cómo me instruye, esa mamá, cómo me indica con su conducta, con su manera de vivir, con la paz que experimenta. Entonces no se trata que tú le digas a tus hijos y tu familia: no me importa, yo soy el amargado, no me importa, yo soy el que cometí ese error y ese problema, no me importa, no se preocupen por mí, no es su problema. No, sí es su problema, porque ellos te tienen como referente, porque ellos seguirán tus huellas, porque han aprendido a ver la vida como tú la ves. Tú eres responsable en el cuerpo de tu función y afectará a todos. ¿Quién es alguien que crece en gracia para con los hombres? Es ese que logra cumplir su función tan exacta, tan perfecta, que no solamente él está creciendo, sino que también está ayudando a crecer a otros. Y eso a otros agrada. ¿Cómo no se va a agradar el pie de que ese ojo haya apuntado bien a ese balón y no la haya lastimado y haya podido canalizar su fuerza para patear esa pelota? ¿Cómo no se va a agradar esas manos de que de los ojos llevaron la cuchara hacia donde era y no hirieron el cuerpo? ¿Cómo no se va a agradar el cuerpo de una buena función? Hay familias felices porque tienen padres que han sabido hacer su función de padre. Hay familias felices porque hay una madre que ha sabido hacer su función. Hay padres, dice la Biblia, que el hijo rebelde, ese consentido, que solo se deja guiar por sus sentimientos y no el de los demás, termina siendo vergüenza de sus padres. Mas hay hijos que, siendo justos, honran y alegran a su madre. Hermoso eso, ¿verdad? Porque la alegría está en lo que tú haces con tu vida, pero que va a afectar a otros. Entonces no es: esta es mi vida, déjenme. Cuando una madre queda sufriendo porque estamos unidos unos con otros. Sí, Señor, este Jesús que crecía en gracia para con los hombres, es que cuánto más nosotros tenemos que decir que la gracia que Él nos inspira, que la gracia que Él nos ha manifestado, nos da tanta alegría. Vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, no se dejó convencer por Satanás en el monte de la tentación, no se dejó convencer por los escribas o fariseos que intentaron tentarle, no se dejó convencer ni siquiera de un discípulo que no de la boca de él, sino siendo un instrumento del enemigo, llegó a decirle que no muriera en la cruz por mí. Pero oiga, Él cumplió su función, y la función que hizo cuando vino y que hizo que Él creciera, como digo Juan Bautista, y que Él crezca y que yo mengüe, ese crecimiento de Él, de su ministerio, de su proyecto, que lo llegó a ejercer.
Oiga, sí que me inspiró gracia a mí, porque al llegar a la cruz y cumplir su función, salvó el cuerpo. Como cabeza, salvó todo el resto del cuerpo de su iglesia. Salvó los miembros que hoy estamos con Él, crucificados juntamente con Él, para bien de todos nosotros. A eso se refiere la Biblia. Usted, por favor, sosténgase en la gracia de Dios. Usted busque decirle: Señor, yo quiero tener gracia para contigo, como decíamos ayer, agradándote a ti, pero también quiero tener gracia que agrado a mi esposa, porque hago mi función correcta de esposo, que agrado a mis hijos, no porque les tenga que rendir pleitesía o porque tú estás como un sirviente a los pies de él. Algunos interpretan esto de agradar a otro, pero no es así. Cuando yo hablo la palabra, estoy agradando a una familia, porque hallo gracia a los ojos de ellos, sabiendo que les entrego lo que necesitan. Sí, como el mesero, donde la gente dice: wow, qué feliz me pone este señor, me da lo que yo le pedí, me suple. Tuve sed y le dije: tráigame agua, y me trajo agua. Oiga, de verdad usted me cae bien, y hasta una propina le dan, ¿verdad? Así también, usted, hermano, hermana, que es servidora, no es porque sea muy elegante, no es porque su mirada sea penetrante y convincente, no. Es por lo que tú estás entregando, es por lo que tú das al otro, que entonces Él dice, cumple su función, y eso me agrada. Eso trae a mi vida bienestar, eso trae a mi vida ayuda. Eso me dio una luz esta mañana, eso me dio esperanza para mi enfermedad y tal vez una orientación para mi problema. Pero es porque dijimos: voy a entregar el pan de vida que tú necesitas. Así que si tenemos gracia ante los hombres, es porque hemos salido de la cocina del pan de vida y lo hemos traído para dárselo al que está necesitado. Me hace recordar lo que dice la Biblia de Moisés. Moisés bajó de la montaña, y habiendo bajado de la montaña, él no sabía, por haber estado 40 días en la presencia de Dios, traía el resplandor de Dios impregnado en su piel. Y dice la Escritura: y brillaba tanto su rostro, que la gente tuvo que ponerle un manto en su cara. ¡Qué belleza! ¿Qué hizo él? Tomó de la gracia de Dios allá en el monte. De estar en la presencia de Dios, se impregnó esa gracia, ese resplandor, ese brillo. Y cuando bajó al pueblo, la gente lo veía resplandecer. No era el brillo de él, como dice ese poema en Cantares. Era el brillo que la luna tiene, que no es luz de ella, sino el sol que está reflejado en ella. Asimismo, cuando usted haya gracia para con Dios, por eso está unida esta frase aquí, gracia para con Dios y los hombres. Cuando usted ha agradado a Dios, cuando usted como padre, esposo, hermano, hermana, profesional, cuando donde está usted está agradando a Dios, usted automáticamente termina agradando a su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, sus hermanos, su empresa, sus clientes. Sí, Señor, usted tiene gracia para con los hombres, porque de gracia recibimos y damos de gracia. Qué bendición poder esta mañana decirte: crece, crece mi hermanito, crece mi hermanita, crece, hijo, en la fe, mi hermano, mi hermana, mi amiga. ¿Cómo es que comiendo tanto no estás creciendo? Tienes que crecer, tienes que crecer, y Dios quiere que tú lo hagas, que ahora que has recibido su alimento, te decidas. El crecimiento nuestro no viene de ti mismo, el crecimiento viene de Dios. Es un crecimiento natural, por cuanto tú te has alimentado de Él, tomas su palabra y la guarda. Eso dijo el Señor: este es el pan de vida, y el que lo come vivirá. ¿Eso qué quiere decir? Crecimiento, crecimiento. Y usted no tiene que hacer fuerza para crecer. Un niño no se acuesta en la cama y dice en la noche: yo voy a crecer un poco más para mañana amanecer más estiradito. No, tampoco lo hace ni siquiera el adulto.
No, es un crecimiento natural. ¿Por qué? Porque es una consecuencia. Usted come, la comida se transforma en unos nutrientes, los nutrientes van a la sangre y la sangre alimenta los órganos y entonces los órganos crecen. Hermoso eso, ¿verdad? Qué interesante, qué lindo, qué lindo. Me gusta pensar eso. Usted no necesita estar pensando, Dios mío, voy a crecer más. No. Usted no tiene que hacer un efecto secundario. No, usted solo aliméntese de la palabra de Dios. Y salga y ejercítese obedeciendo esa palabra. Y cuando usted menos vea, oiga, yo obedecí lo que Dios dice aquí que deben hacer las esposas. Ganar al esposo incrédulo con la conducta, no con tantas palabras. Hermano, y yo obedecí eso y está creciendo mi relación con mi esposo y está creciendo la fe de él. Y entonces mi crecimiento se traslada a los otros órganos del cuerpo. ¿Por qué? Porque yo me nutrí. Usted no tiene que hacer fuerza, solo aliméntese. Y esto es lo que el Señor nos invita a hacer esta mañana. Hermano, el Señor no quiere tener enanos espirituales, donde no importa cuánto haya de alimento, si usted definitivamente no ha nacido de nuevo y congénitamente, aunque tenga muchas predicaciones, no ha decidido entregarle su vida a Cristo, morir al pecado y nacer otra vez, no va a haber crecimiento. Pero el Señor dice, nace de nuevo y entonces nacerás conforme a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo el Señor. Te invito y te animo para que vivas la experiencia hermosísima de ser una nueva criatura. Oiga, mi amigo, asista a ese culto de este fin de semana. Váyase para la iglesia y diga, Señor, quiero ya no estar estancado, mi vida frustrada. No, Señor, porque he estado esperando crecimiento como persona, mientras que estoy solamente invirtiendo en lo material. Y entonces, ¿cómo vas a cosechar peras donde has sembrado mango? ¿Cómo vas a cosechar crecimiento de afecto con tu familia cuando lo que siembras es solo lo material? No, ¿quieres un espíritu de paz en casa? Pues tienes que sembrar en el espíritu. Tienes que andar en el espíritu. Te lo quiero rogar. En el nombre de Jesucristo, crece integralmente. ¿Qué es lo que Dios quiere? Como los niños necesitan que los alimentes para que crezcan. Para que crezcan en gracia para con los hombres, tú necesitas indicarles qué cosas agradan a Dios y cuáles no. Y cuando ese niño entiende que esto agrada a Dios, y entonces observa que el resultado es que los hombres se ven beneficiados de eso, y entonces alguien dice, wow, es que usted es tan inteligente. Enséñale al niño eso, que cuando ellos digan, oiga, es que usted tiene un talento, ¿cómo nos ayuda? Lo queremos en nuestro equipo. Yo lo quiero en mi salón de clase, yo lo quiero conmigo a mi lado en esta empresa. A ese muchacho dígale, hijo, cuando así te digan y hallaste gracia a los ojos de la gente, diga como dijo José, diga como dijo Daniel, que lo alabó el faraón, que lo alabó Nabucodonosor, diciendo, es que tú tienes el don de revelar sueños, es que ¿dónde hallaré un adivino como este? Y la respuesta de estos muchachos fue, no, Señor, no soy yo, es Dios quien da la capacidad de revelar, es Dios quien da la capacidad de entendimiento, Él es el que da sabiduría a los sencillos. Así es. Así que enséñale a tu hijo que cuando agrade a los demás, le diga a otros que fue Dios el que lo dotó de esa gracia, que salió impregnada por estar en la presencia de Él. Porque no vale la pena hacer la fórmula al revés, que agradó a los tíos, agradó a la familia. No le digas, mi hijo, para que no hablen mal de usted. No, enséñale principios y dígale, hijo, para agradar a la familia, antes agrada a Dios. Y ya mirarás que incluso el familiar que te critica, porque mire, tan raro que se ve entre nosotros como viste así, y que él diga, no, es que a Dios a mí me enseñó unos principios, que mi cuerpo no es para mostrar, que ella diga, que él diga que mi cuerpo no es para ser un instrumento de un vicio. No, yo no tomo, yo no fumo, porque es que yo no solo agrado a Dios, sino que también yo encuentro que eso me va a perjudicar mañana. Y entonces ese que hoy se burla es el que mañana te busca
y te va a buscar, mi querido jovencito, para decirte: usted es diferente, ayúdeme, porque caí cautivo del vicio, porque me siento vacía a pesar de todo lo que hago por verme a otros atractiva. Entonces ella correrá a ti para decirte: tú tienes una belleza diferente, porque tú tienes la gracia de Dios. Y es cuando tú debes decirlo, es porque cuando agrado a Dios, entonces Él me da gracia ante los hombres. Que el Señor bendiga tu vida, que bendiga tu corazón y que te haga una criatura digna de esa fidelidad de Él, por ser alguien que crece bajo la sombra de Él.